Tema unidades químicas de masa. Es el conjunto de unidades planteadas con la finalidad de expresar la masa de las sustancias y su relación con el número de partículas contenidas en ella. O sea, lo que vamos a calcular son átomos, moléculas, iones, protones, etc. Ya que este tema cuantifica a la materia en cuanto a sus unidades estructurales. Para eso vamos a utilizar el término UMA. La UMA es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12, el cual su equivalente ¿cuánto sería? 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, el cual en kilogramos sería 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. En el caso de mol, ¿no? Que es otra unidad para el Sistema Internacional, nos va a indicar la cantidad de sustancia que expresa la magnitud básica o fundamental. El mol, para el término de unidades químicas de masa, es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas unidades elementales como átomos existe en 12 gramos de carbono. Eso quiere decir que estas unidades estructurales presentan átomos, moléculas, iones, etc. ¿Cuáles son sus equivalencias? Un mol equivale a 6,023 por 10 elevado a la 23. Pero también un mol equivale a 6 por 10 a la 23. Es la forma práctica. Un mol también se podría decir que es el número de Avogadro, ¿no? Así también se le conoce. Y se le expresa con el término N sub A, pero con A mayúscula, para no confundirme con el símbolo de sodio, ¿ya? Entonces, cuando digo número de Avogadro, indico el término N sub A, pero con A mayúscula. No es con A minúscula, porque Avogadro es el nombre, es el apellido de una persona, ¿ya? En otros términos, es el nombre de Amadeus Avogadro, científico italiano, quien ya propuso los términos cualitativos para cuantificar esos términos de unidades químicas de masa. ¿Ya? Bien dicho, todas las expresiones, aquí lo que se utiliza bastante en este capítulo son los pesos atómicos. Sí, pesos atómicos. Pesos atómicos de ciertos elementos, dados aquí como datos. Claro, son los que se maneja constantemente, ¿no? Pero a veces en los problemas figuran otros elementos. Y para esos elementos también se brinda, ¿qué cosa? Sus respectivos pesos atómicos. Lo que sí vamos a saber cómo emplear o cómo usar estos números. Para eso decimos atomogramo. Un atomogramo de cualquier elemento va a ser igual al peso atómico de dicho elemento expresado en gramos, que a su vez va a ser igual a un mol de átomos de dicho elemento. Es decir, un atomogramo de calcio, por ejemplo, ¿no? El peso atómico de calcio vale 40. Entonces, ¿qué decimos? Que en un atomogramo de calcio existe 40 gramos de calcio, que viene a ser igual a un mol de átomos de calcio. De manera similar, un atomogramo de fósforo, que es igual a 31 gramos de fósforo, que es igual a un mol de átomo de fósforo. Entonces, el peso atómico con el término átomos tienen dicha relación. Vamos a indicar el caso aplicativo. ¿Cuántos atomogramos existen en 120 gramos de magnesio? Para tal efecto, el peso atómico de magnesio es 24. Por fórmula podemos indicar que el número de átomos como se calcula como la masa en gramos sobre el peso atómico de un elemento. En el problema la masa viene a ser 120 gramos. Peso atómico de magnesio 24. La división 5. Entonces la respuesta es 5 átomos de magnesio contiene
120 gramos de dicho elemento. Y resuelve el problema aplicativo. Ahora veamos lo que viene a ser molécula gramo. Un mol de Y, donde Y es un compuesto, ¿a qué va a ser igual? Esa M mayúscula con una línea horizontal, como puedes apreciar ahí, es la masa o peso molecular de dicho compuesto en gramos, que a su vez equivale a un mol, pero de moléculas de dicha sustancia. Ahí está. En este tema suele venir los pesos atómicos, pero no las masas moleculares. Entonces, ahí está el trabajo del estudiante. Un molgramo de H2O sería 2 veces el peso atómico de hidrógeno más el peso atómico de oxígeno. Sería 2 veces peso atómico de hidrógeno, 1, más el peso atómico de oxígeno, que es 16. La sumatoria, 16 más 2, 18. Entonces, el 18 es la masa molecular del H2O. Un gramo de metano, CH4, sería carbono 12 más 4 veces hidrógeno, la sumatoria 16. Un gramo de carbonato de calcio, calcio 40, más carbono 12, más 3 veces oxígeno 16, la sumatoria 100. Y por último, un gramo de H2SO4 sería 2 veces hidrógeno 1, más azufre 32, más 4 veces oxígeno 16. La sumatoria, 98. Entonces, así se calcula la masa molecular de cualquier fórmula química. ¿Y cómo se calcula el número de moles? Como la masa sobre la masa molecular o, en todo caso, el número de moléculas sobre el número de Avogadro. Ejemplo, ¿cuántos gramos existen en 12 por 10 a la 24 moléculas de metano? Primero hay que calcular el peso molecular del CH4. Carbono 12 más 4 veces hidrógeno, la sumatoria, sería en este caso 16. Se sabe que la masa entre la masa molecular nos va a dar el número de moléculas sobre el número de Avogadro. Reemplazando valores, la masa lo que voy a hallar, masa molecular aquí sale 16, igual al número de moléculas, 12 por 10 a la 24, sobre el número de Avogadro que viene a ser igual 6 por 10 a la 23. 2 entre 6, 2. 10 a la 24 sobre 10 a la 23 nos sale 10. Por el 2 sería 20, por 16, 320 gramos de metano. Y ahí está la operación final. Para el problema número 2. ¿Cuántas moles existen en 900 gramos de agua? Peso molecular de agua. Oxígeno 16 más 2 hidrógenos 18. En 900 gramos de agua, ¿cuántas moles existen? Entonces aquí sería 18 gramos de agua, 1 gramo de agua. 900 gramos de agua, ¿cuántas moles de agua? Sería 900 entre 18, 50. 50 moles de agua que se obtiene, ¿no? Interpretación de una fórmula química. Ejemplos. ¿Cuántos gramos de oxígeno existen 900 gramos de carbonato de calcio? Calcio, carbono y oxígeno. Ahí están sus pesos atómicos. Primero lo que se va a hacer es calcular la masa molecular. Calcio 40 más carbono 12 más 3 veces oxígeno 16. La suma, 100. 100 gramos de carbonato de calcio. ¿Cuántos gramos de oxígeno? 3 por 16, 48 gramos de oxígeno.
En 900 gramos de carbonato de calcio, ¿qué masa de oxígeno? Sería 900 por 48. Entre 100, 422 gramos. Resultado final. Pregunta 2. ¿Cuántos moles de hidrógeno están presentes en 5 moles de ácido sulfúrico? Decimos 1 mol de toda la fórmula, H2SO4. Entonces, ¿hay cuántos moles de hidrógeno? Según la fórmula existen aquí, 2. 2 moles de hidrógeno. Entonces, en 5 moles de ácido sulfúrico, ¿cuántos moles de hidrógeno existe? 2 por 5, 10. Entre 1 sigue siendo 10. Un mineral de 1000 gramos contiene óxido de calcio al 40% en pureza. Pregunta. Entonces, ¿cuántos gramos de calcio están presentes? A ver, para este problema hay que sacar el 40% de 1000. Y eso sería 400 gramos de pureza. La masa molecular de este óxido de calcio es 56. ¿Qué decimos? Que 56 gramos de óxido de calcio, escucha, 56 gramos de óxido de calcio, ¿cuánto gramos de calcio contiene? Contiene el peso atómico por uno que es peso atómico. ¿Y cuánto vale el peso atómico de calcio? 40. Entonces, en 400 gramos de óxido de calcio, ¿cuánto de masa sería de calcio? 281,71 gramos. Ahí está. El caso de la siguiente pregunta. ¿Ya? O el siguiente contexto, ¿no? Ya. Chicos, hasta ahí ya te he dictado la primera parte del tema. Falta la segunda parte. La pregunta es, ¿hay alguna duda con respecto al problema? Pregunten, porque de aquí viene su tarea y también viene el caso de Global. Los pesos atómicos no se deben memorizar, porque en este tema siempre viene como dato. ¿Hay alguna duda, chicos? Pregunten. ¿Hay alguna duda? ¿Algún interrogante? A ver. Todo claro, profe. Oh, claro, profesor. Ya están durmiendo algunos, dicen. Bueno, qué mala. Cuando te piden la masa de un elemento que está presente en una fórmula, primero que se hace, calcular la masa molecular. Una vez que tengas la masa molecular, le unes simplemente con el elemento que forma parte de esa fórmula. Y a partir de otro dato que está en el problema, para la fórmula más grande, te van a pedir cuántos gramos o qué volumen o cuántas moles, porque de ahí salen distintos casos químicos, ya sea a nivel atómico, configuración, molecular, ¿qué más? Estructura y nombre de los distintos compuestos químicos, y en este tema obviamente que son los cálculos químicos de dichas funciones mencionadas. Por eso que estoy haciendo resaltar la idea principal. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se ha entendido? Sí, sí, profe, sí, entendido. Muy bien. A ver.
Si es así, entonces, vamos a ver, caso número 4. Y decimos lo siguiente. ¿Cuántos gramos, a ver, de fósforo existen en 6.200 o 6,2 kilogramos de fosfato de calcio? A ver, chicos, ¿cuánto sale este problema? A ver. Vamos a ver hasta dónde has entendido. Ahí están los datos en pantalla. ¿Cuánto sale ese problema? ¿Cuánto, chicos? A ver, resolviendo. ¿Cuánto salió? Sale decimal. Sí, pero ¿cuánto? 2,1. 2,11. No, me salió 2,160. Y 2,160. Sigue esperando los resultados, a ver. Lo primero que tienes que calcular es la masa molecular de toda esa fórmula. Sería así. 3 veces peso atómico de calcio, que es 40, más 2 veces el peso atómico de fósforo, que es 31, más 2 por 4, 8 veces el peso atómico de oxígeno, 16. ¿Cuánto es esa sumatoria, chicos?
128 más 62 210. más 340, 310. Perfecto. Ahora, luego le decimos 310 gramos de fosfato de calcio. Están presentes, veamos aquí, están presentes, sería 2 por 31, sería 62 gramos de fósforo. ¿Está bien? Ahora, el otro dato es, sí, creo que ya lo has visto, determinar o calcular la masa, ya ahí está, ahorita voy a ver ese resultado de fósforo. En este caso es 6,2 kilogramos. Pero se sabe, por aquí, por términos ya conocidos, 1 kilogramo va a ser igual a 1000 gramos. Entonces es igual a 6200 gramos. Entonces ya tengo la masa de fósforo de kilos a kilogramos. ¿Sí? Entonces decimos 310 gramos de carbonato de calcio, de fosfato de calcio. Existe 62 gramos de fósforo en, colocamos aquí, en. Por aquí sería lo siguiente, ¿no? En 6200 gramos de fosfato de calcio. Vamos a colocar aquí la fórmula. Ya, ahora sí. A ver, ¿cuánto es aquí la masa de fósforo? Multiplicamos 6200 por 62 entre 310. Y el resultado es 1240. 310 gramos de fosfato de calcio. ¿Cuánto gramos de fósforo, cierto? Sí, ¿cuánto gramos de fósforo? Sería 2 por 31, que es 62 gramos de fósforo, en 6200 gramos de fosfato de calcio. ¿Qué masa de fósforo? Ah, perdón, aquí es la de fosfato de calcio, ¿ya? Por si acaso. Entonces por aquí tenemos 6200, ¿no? 6200, perdón.
6.200 gramos de fósforo. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? A ver, comprueben. ¿Está bien la operación? A ver, comprueben, por favor. Sí, profe, está bien. Ya, está bien, entonces. Como no hice nada, asumo que estás entendiendo. ¿Ya? La cosa quiero ver 20 sus exámenes. ¿Ya? Esa es la idea. De nuevo, ¿ah? 6.200 por 62 divides entre 310, confirmado, 1.240 gramos. Por tanto, sería la respuesta. Ahora sí, recién vamos a ver el siguiente capítulo, ¿ya? Acerca de estado gaseoso. El estado gaseoso es aquel estado de agregación molecular de la materia, donde se caracteriza por la repulsión, o sea, fuerza de repulsión que existe entre las moléculas de un gas. ¿Cuáles son dichas características? Entre las moléculas de los gases predomina la fuerza de repulsión sobre las fuerzas de atracción. Por tal motivo, los gases tienen forma y volumen variable. Es variada, no es fija. Presentan un movimiento caótico. Y eso se llama entropía. ¿Ya? Entropía. Como es movimiento caótico, se llama entropía entre sus moléculas. Las moléculas de los gases se encuentran muy separadas. Son muy compresibles, quiere decir, están sujetas a presión. Son susceptibles a todo cambio de presión y temperatura. Y también se expanden. Tratan de ocupar el mayor volumen posible. Al igual que los líquidos, los gases son considerados también como fluidos. A ver, se ha movido nuestra figurita por aquí. Vamos a enlazar al otro lado. Ya, ahora sí. Como te das cuenta, el estado gaseoso, ahí las moléculas se encuentran distanciadas. Como tú comprenderás, fíjate. Y separadas una de otras, no existiendo interacciones entre ellas. Esto permite que se muevan libremente, pero con mucha energía. Por eso se dice que las moléculas de los gases presentan alta energía cinética, pero con alto desorden molecular. Ahora, ¿cómo cuantificar ese comportamiento al azar aleatorio para que se vuelva con un movimiento más ordenado, más determinado, se podría decir, mediante ecuaciones, en las cuales mencionamos así? La ecuación universal de gases ideales, EUGI, también llamada la ecuación de estado. ¿Por qué? Porque está en función a tres variables de estado, que son presión, volumen y temperatura. Esta es la ecuación. P de presión, V de volumen, número de moles, constante y temperatura. La temperatura en grados Kelvin. En este tema se suele indicar los grados Celsius, pero para eso le sumas 273 y obtienes los grados Kelvin. La constante universal de gases ideales, dependiendo, fíjate. Cuando la presión está en atmósferas, ATM, la constante valdría 0,082. Pero si la presión está en milímetros de mercurio, la constante valdría 62,4 milímetros de mercurio. También, a partir de esta ecuación, también en función de la masa, sería así. Presión por volumen es igual a masa sobre masa molecular, porque esa es la cantidad de moles, mediante dos términos numéricos, por constante y temperatura. Y también se demuestra, a continuación, la ecuación general de gases ideales, las cuales están en función
solamente a los estados de variable, que son presión, volumen y temperatura. No existe aquí ni mole ni constante. Ahí está la ecuación general. Presión por volumen sobre temperatura caso inicial igual a la presión, volumen, temperatura caso final. ¿No? Y de ahí, cuando las temperaturas son iguales o constantes, se dice proceso isotérmico. Multiplicamos el producto de presión por volumen. Pero si la presión es constante, o sea, son iguales, ¿cuál sería la ecuación? Volumen sobre temperatura. Y cuando los volúmenes son iguales, solamente está presente la presión y temperatura. Así. De esa manera, de esa forma, para luego determinar lo repetido presiones, volúmenes y temperaturas. De eso se trata este tema, chicos. De utilizar las constantes dependiendo en qué unidad se expresa la presión. El término ATM, te comento, significa atmósfera, no significa átomo. Y el otro término significa milímetro de mercurio. Dos ecuaciones que aquí estoy mostrando. Esta es la universal. De esa universal nace esta ecuación. Ahí está. Ya, lo vamos a resaltar. Ahí está la ecuación. La general solamente utiliza, como te mencioné, presión, volumen y tiempo no, sino temperatura. Esta es la secuencia, chicos. En la siguiente hora te voy a explicar los problemas tanto de cuantificación de la materia como estado gaseoso, ¿no? Y de ahí ya puedes trabajar tranquilamente los demás problemas, ¿ya? Porque lo más importante de estos temas son las ecuaciones. En ambos casos, algunos pesos atómicos se van a dar como dato, que no es necesario memorizar porque se estila colocar dichos valores numéricos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Bien, la siguiente hora nos vemos, ¿ya?